Salut mes amis, aujourd'hui on va savoir quelques conseils et des tips pour apprendre le français. On y va. Ahora chicos, para comenzar me gustaría mencionar que las recomendaciones que voy a dar el día de hoy les servirá mucho para aquellas personas que no tienen mucho tiempo para aprender un segundo idioma. Y están basadas en la teoría de la adquisición del profesor lingüista Stephen Krashen. Esta teoría nos propone tener o adquirir un idioma de una forma natural. Es decir, Krashen afirma que un idioma no se aprende, sino que se adquiere. Por lo tanto, debe haber dos aspectos importantes. Un input, es decir, todo el contenido que podamos absorber, escuchar, leer, y un output que sería todo el contenido que podamos emitir. Esta teoría está basada en la comunicación y nos alejamos entonces del aspecto gramatical. Ahora chicos, para poder trabajar un buen input tenemos que concentrarnos en buscar vocabulario que sea ajustado para nuestro nivel. Es decir, si apenas nosotros estamos comenzando a estudiar un segundo idioma, es muy importante buscar vocabulario que sea básico. La teoría de Krashen propone que el contenido debe ser comprensible. Todo el contenido que observamos debe ser comprensible. Es decir, chicos, que debemos buscar material de escucha o de lectura donde gran parte de ese material sea comprensible para nosotros. Ahora bien, recuerden que existen varias aplicaciones que nos pueden ayudar para poder trabajar el vocabulario y sobre todo la pronunciación. Mucha atención con la pronunciación, recuerden hacerlo siempre en voz alta y tener presente que ese nuevo contenido que nosotros absorbemos deben ponerlo en práctica y el contexto, dentro de ese contexto donde nosotros lo ponemos en práctica es donde, según la teoría de Krashen, se asimila este nuevo conocimiento. Por ejemplo, digamos que yo escuché en un audio la oración j'aime la musique classique. Como pueden ver acá, j'aime la musique classique. No aprendo solamente la palabra musique por aparte, sino que la aprendo dentro de un contexto y la aplico dentro de un contexto real. ¿Sí? Cuando yo vuelvo eso, un output para yo implementarlo en una conversación, en un contexto real, hago que se asimile mejor esa información. No solamente la palabra musique, sino estas otras nuevas palabras. Es decir, j'aime la musique classique. ¿Ok? Y permito la apertura de esa interacción de escuchar y de hablar y de compartir con la otra persona, donde me va a permitir a mí poner en práctica el input y adquirir un nuevo conocimiento. Es decir, chicos, de nada sirve uno aprenderse 10 palabras memorizadas si no la van a aplicar dentro de un contexto real. Es decir, no podemos asimilar esa información, no podemos asimilar ese nuevo conocimiento si no lo ponemos en práctica. El cerebro no va a asociar este input que adquiriste, ya sea a través de una lectura o a través de un audio, si no lo aplicas en un contexto real. Recuerden buscar también material que sea de su interés personal. Lecturas, películas, audios que sean de temas conocidos para ustedes. Es muy importante también que le tengan mucha atención a la pronunciación, porque al nosotros hacer una buena reproducción de la pronunciación podemos asimilar mucho mejor los audios que trabajamos. Entonces, aprender por contexto es muy importante. Es decir, yo no voy a aprender la palabra cinéma, sino que la aprendo dentro de una oración, una frase. Je vais au cinéma. Y esta oración la implemento o la practico con mi profesor, mi compañero. Chicos, no olviden colocar el celular y el computador en francés. Esto nos va a permitir aprender un nuevo vocabulario. Un vocabulario que normalmente no se ve en clase. Bon, c'est tout mes amis. Merci beaucoup.